Buenas tardes, somos Politics con X y bueno, vamos a hablar hoy sobre las vacunas del COVID-19, la geopolítica, ¿no?, que hay, los intereses que hay y bueno, distintos temas sobre esta pandemia. Así que comenzamos. Buenas tardes a Oscar, Jorge y Luis, que es nuestro invitado especial. Eh, Tardes. Buenas tardes, a ver si se nos escucha bien. Estamos nosotros, nosotros solos, una persona solo, así que si nos puede decir cómo se nos escucha, porque si no, pues eso, Sí, Eso, vamos. vamos a hacer una breve prueba. sí. Es que lo veo con mucho retraso al directo. Sí, sí. Bueno, Entonces, hasta que no lo escuche. Vale, ahora hay 4 espectadores. ¿Alguno nos puede decir si se nos escucha bien a todos? exacto. Sí, se nos escucha bien. Joder, y ahora porque se te mueve de nuevo. Jorge, no te muevas mucho porque si no te me vas. Te me vas. Me voy. Vale, Yo bueno, tengo una pregunta de principiante. ¿Cómo puedo saber, o sea, cómo puedo ver qué personas están conectadas? pues como Ah, no la hablen, persona. aquí tienes puesto cuántas personas hay ahora en el Ah, chat. vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Ya lo Bueno, he ahora visto. en el directo, pero bueno, no contestan, estamos casi nosotros solos. Entonces, muchas gracias Luis por estar aquí en Politics. Gracias por estar Placer. aquí y bueno, vamos a hablar sobre el COVID-19 y todo lo que hay a su alrededor, que es bastante, ¿no? Y hay mucha chicha que comentar. Entonces, si te parece, Jorge, comentar con una breve frase lo que crees, ¿no?, de este panorama actual del COVID-19. Pues, a ver, tenemos un panorama nunca antes visto. Obviamente, todos los países están improvisando y se encuentran ante una nueva situación, entonces es difícil predecir realmente lo que puede pasar. Ahora estamos con el tema de las vacunas, cómo se están desarrollando y tal. Entonces, bueno, en este programa intentaremos ver de qué modo están sucediendo todas las cosas importantes alrededor de la vacuna y del coronavirus. Así que nada. Perfecto, perfecta explicación. Luis. Pues bueno, sí, como muy bien ha comentado mi querido compañero Jorge, pues sí, un poco intentar comentar desde cuál ha sido los plazos, ¿no?, del desarrollo de la vacuna, la financiación también, ¿no?, de tanto público como privada, Claro. y de alguna manera también intentar vislumbrar de alguna manera el futuro de la vacunación a nivel internacional y ver bueno, si no es solamente una cosa de las grandes potencias. Veremos. ¿Y tú, Oscar? Pues podemos ver cómo con las vacunas se ha producido un movimiento geopolítico por bien quién domina la distribución de las vacunas, y está todo por ver, y tenemos gráficos y ahora lo veremos más en detalle cómo algunos países están afectando la carrera por la vacuna. Totalmente. Es por eso que vamos a empezar primero por un primer gráfico, ¿no?, que lo que nos muestra es el desarrollo o una comparación de los desarrollos de las distintas vacunas contra distintas enfermedades y vemos, ¿no?, que en la última, la del SARS coronavirus 2, vemos que se ha desarrollado en un año o menos de un año, ¿no? Mira, bueno, Ah, si lo veis, ¿no?, en comparación con otras, ¿no?, como podemos ver, pues yo qué sé, con hepatitis, ébola, ¿no?, que tardaron mucho más. Bueno, ¿qué claro, o pensáis? sea, es un gráfico muy bueno porque a simple vista se ve cómo estamos en un momento histórico en el que, eh, o sea, vemos como de un plumazo como la vacuna se ha desarrollado en muy poco tiempo en comparación al resto de vacunas de enfermedades, pues muy importantes también, pero que no han llegado a irrumpir en nuestra vida como lo ha hecho el coronavirus, y esa es una de las razones por las que esta vacuna se ha desarrollado más rápido y bueno, más. Este gráfico también explica un poco el escepticismo que comentaremos más adelante,
Ujú. por el que mucha gente se pregunta cómo esto ha sido posible, pero bueno, lo comentaremos más adelante con otros gráficos de escepticismo, Sí. El eh, siguiente, vamos. pero sí, el siguiente, de hecho, y nada, pues la verdad es que es súper histórico y Estamos lo en ilustra muy bien este gráfico. Claro, claro, estamos viviendo un momento histórico porque que se haga esto tan rápido ya no es solo un hito en la ciencia, sino que puede tener un gran impacto a largo plazo. ¿Los demás? Sí, bueno, un poco lo que ha comentado Jorge, ¿no? Es increíble. La verdad, bueno, somos de ciencias sociales, así que solamente podemos estudiar las consecuencias, ¿no? O qué nos traerá eh, bueno, para las ciencias Buenas. sociales. Pero realmente, pues sí, o sea que, a ver, que no tengo ni idea de cómo se desarrollan las vacunas, pero es increíble, ¿no? O sea, demuestra que no sé, que tenemos una capacidad cuando queremos, ¿no? Para erradicar o intentar al menos encontrar una solución a una enfermedad que no sé, que es francamente sorprendente y bueno, y también es cierto claro, que quizás haya sido una de bueno, una de las razones por las que hay tanto escepticismo en según qué país, ¿no? Totalmente. Y bueno, antes de nada, que vemos aquí que está conectado Charlitos. Charlitos, ¿qué tal se nos escucha? Eso. Eso, que si no. El directo va con un poco de retraso, así que hasta que nos conteste, Sí, ¿qué tal se vamos escucha? a hacer un rato. Hola, Charlitos, ¿qué tal? A ver si nos puede decir, porque es que si no vamos a ir aquí dando palo de Diego. Y no sé por qué a ti, Jorge, siempre se me va tu cámara. No, está yendo y viniendo, yendo y viniendo. Repe, Ya, pues no como sé. la última vez, jaja. Ya. Oh, A ver, se escucha un poquito doble, o sea, se escuchan más o menos bien las voces, pero un poquito doble, la verdad. Repe, ya. Es que, macho, es que esto lo tendré que algún día que solucionar, pero vamos, ya no sé cuándo. Sí, la verdad es que se escucha un poquito. Hombre, me lo imaginaba. Oh, espérate. Vale. Bueno, pero siendo repetido, estate quieto ya. Sí, sí, yo también se lo digo. No se está quieto, no se está quieto. Está todo el rato y pa, pa, pa. Bueno, de todas formas se nos escucha medio bien, ¿no? Charlitos. Bueno, es que claro, ahora no sé, hasta que llegue, ¿no? Claro, es que hoy va con mucho delay, no sé por qué. ¿Sí? Sí. Bueno, y si no, Bueno, podemos seguir comentando un poco, porque además directamente se puede comparar el tiempo de producción de esta vacuna con la del ébola, que es una enfermedad que no llegó a afectar al primer mundo, si se me permite la expresión, y el coronavirus que ha afectado a todo el mundo, pero ha puesto en jaque las economías más importantes y ahí es cuando ya entran las intereses. verdaderas, los intereses exactamente, las inversiones. Entonces, pues claro, o sea, nos encontramos que con esta vacuna, veremos más adelante, que ha tenido una inversión muy grande, tanto por parte de los gobiernos como por parte de la financiación privada. Totalmente, sí, es verdad que cuando afecta ya no solo a otros, al tercer mundo, sino también al primero y afecta a las economías, esto hay una conciencia, ¿no? Y ya las cosas se miran desde otra perspectiva. ¿Algún caso sí llegó a España? Sí, llegó a España, pero precisamente, o sea, como tampoco llegó a afectar más allá de algún caso se dijo en ese momento muchas cosas del gobierno de Mariano Rajoy, pero la cuestión es que al final no, el ébola, o sea, no, obviamente No, no tiene quizás la misma transmisibilidad que el coronavirus, ni es la misma enfermedad, pero no llegó a pandemia. Aquí en España tuvimos algún caso, se controló más o menos, sí. pero no llegó a afectar como tal. claro, Pero claro. A No, ver, no sé en qué año fue, fue el año 2014. 2014. pues, Sí. Yo recuerdo que se lió una tremenda. O sea, que las noticias salían todos los días con el hospital, con el Carlos sí, III sí, ahí sí, completamente. cuando ¿no? Cuando se contagió esta enfermera. Sí. Y sí, Excalibur. es eso, lo del perro, ¿no? Y todo esto.
Y sí, la verdad es que, no sé, es sorprendente que en ese momento le dimos tanta importancia y pensábamos que, bueno, que eso era una cosa que pasaba cada, yo qué sé, cada 100 años y que bueno, que, hombre, que eso en España o en Europa eso no podía pasar, ¿no? Y de repente nos ha dado en la Sí, cara. sí, sí, sí. Al final no estuvimos del todo preparados, la verdad. Y reaccionamos ya tarde. Y bueno, al final pasó lo que pasó, pero luego hemos visto que se han puesto, ¿no? Que ya cuando ha afectado a este hemisferio, al primer mundo, ya las cosas han cambiado y se han puesto en serio. Y no como en el ébola, ¿no? Que tardaron, pues eso, si es que en 2019, 2018 se desarrolló una vacuna contra este virus, contra esta enfermedad. En cambio, el coronavirus, ¿no? Que tenía no solo casos en África, en países del tercer mundo, sino que también aquí en Occidente. Y aquí ya es cuando se ha puesto en serio, sino. Es decir, al final lo que quiero llegar, mi conclusión es que al final lo que importa, ¿no? Es a quién afecta, ¿no? Y yo solo por destacar que también es un hito, como habéis dicho antes, que haya tantas vacunas aprobadas a estas Sí, alturas. O sea, no Sí, es que hablemos de una o dos vacunas, sino que está todo, o sea, todo, ha habido mucha financiación, tanto por parte de los gobiernos como por parte privada, como veremos en el siguiente gráfico, en el desarrollo de la vacuna, que eso implica directamente, como ha hecho el COVID, que baje tanto la economía, o sea, hay un interés detrás económico en las vacunas. sí, sí, sí. luego Bueno, vamos a estar comentando algunas vacunas y cómo está siendo el reparto, porque es bastante paradigmático. Bueno, os voy a poner mientras por charlas, ¿vale? Y ahora vamos a cambiar al siguiente gráfico, ¿no? Que lo que muestra, bueno, es del Financial Times y lo que muestra es una encuesta, ¿no? Que se pregunta, ¿no? El grado de escepticismo por ajá. parte de los habitantes hacia estas vacunas. Esperemos que se ve bien. Entonces, este segundo gráfico del Financial Times, bueno, pues eso, como os comentado, es el escepticismo, ¿no? De los distintos, pues eso, países, ¿no? Hacia la vacuna. Y por ejemplo, pues vemos que donde hay un gran grado de escepticismo es en Francia. En Francia, una gran parte importante está o cree que la vacuna, pues tiene, no sé cómo decirlo, pues tiene otros intereses, ¿no? Que no está para curar la enfermedad, sino que es otra cosa, ¿no? Que nos quieren meter Bueno, microchips, ¿no? sí. Bueno, Bueno, claro, aquí entran muchas teorías conspiranoicas, claro. pues que son muy amplias y han estado machacadamente durante todos estos meses. Han llegado a bastantes medios de comunicación que nunca había ocurrido antes. Y yo creo que sí que existían de antes, pero nunca La habían era de la tocado información. ya. Claro, sí, nunca habían saltado tan al prime time, por así decirlo. Y nada, pues y también el factor de que entre las teorías conspirativas y que la vacuna se ha desarrollado tan rápido, pues a mucha gente le genera pues cierta preocupación y yo creo que además del porcentaje de las personas que lo aceptan y rechazan la vacuna, también hay un porcentaje importante de gente que no sabe posicionarse respecto a la vacuna. O sea, Eso también hay que preocuparse bastante porque eso es que hay dudas, ¿no? En esas personas y Sí, eso es preocupante también. justo se iba a comentar eso. A mí, más que sorprenderme, o sea, es evidente que es muy preocupante, ¿no? Que casi un 40% de los franceses no desconfíen, ¿no? De la vacuna. Pero lo que me parece más relevante es que en todos los países hay en la pregunta de desconocimiento, ¿no? De no sé, es bastante alta, ¿no? Está en torno al veintitantos. Sí, una media, sí, sí, 20, 20 y tantos, sí, sí, sí. Tantos. Es que eso habla muy mal yo creo que es de una ignorancia general, ¿no? sobre qué consiste una vacuna, sobre por qué es necesaria una vacuna, por qué necesitamos vacunarnos y tener el máximo grado eso de inmunización. Yo creo que eso también es muy preocupante, no sé, a nivel también, eso, a nivel yo qué sé, educativo, ¿no? De que en las escuelas Totalmente. quizás nos enseñe desde pequeños joder, que las vacunas probablemente sean de los avances más significativos de la historia de la humanidad, ¿no? Y, Totalmente. y no, o sea, a mí me preocupa mucho, y aparte de eso, que es curioso en países, joder, que se supone que son como, yo qué sé, de referencia, ¿no? Alemania, Estados Unidos, Francia, yo qué sé,
Me Hombre, parece. en Estados Unidos yo creo que tampoco hay que preocuparse mucho porque ahí vienen todas las teorías magufas, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Me sorprende más lo de Francia que lo de Estados Unidos. Eso Sí. te doy la razón totalmente. Sí, bueno, pero ahora vamos a hablar del otro apartado, ¿no? Que es esas personas o esos países que sí hay un grado de aceptación bastante fuerte, ¿no? Como son, por ejemplo, Tailandia, que se podría decir que no es un país de Occidente, ¿no? Y que hay un grado de aceptación bastante importante. Reino Unido, ¿no? Dinamarca, España también tiene, creo que un 65%, ¿no? Entonces, son también Sí, porcentajes muy altos. En España, por bueno, ejemplo, tenemos que estar conformes. sí, y quería comentar, bueno, si me permitís, nada, un Sí, segundo. Eh, Simplemente también comentar los datos del CIS que hemos estado viendo durante todo este año, ¿no? Sobre la confianza de los ciudadanos hacia la vacuna, ¿no? De si, cuando me preguntaban si usted quiere vacunarse o no, Sí. es increíble porque en verano creo que el 48% de la población no quería vacunarse. Y creo que el último barómetro del CIS salió como que casi un 80% quiere vacunarse, ¿no? Entonces también yo creo bueno, que quizás quizás no en todos los países, pero creo que ha habido varios casos en los que según se ha empezado a vacunar a la población, y no sé quién lo decía, no sé qué profesor lo decía el otro día en clase, pero decía, hasta, así el de comunicación decía, cuando los políticos han empezado a saltarse los protocolos para vacunarse, es cuando la gente realmente ha dicho, hay que vacunarse. Claro, o sea, si ves a la gente saltándose las reglas por la vacuna, es que quizás no sea tan mala, ¿no? Claro, Entonces, que también es un claro, poco, bueno, que también no habla muy bien de nosotros, ¿no? sí. Pero bueno, a Y picar es... no sé si manejaréis el dato, suelto la pregunta porque tampoco somos epidemiólogos. O sea, ¿a partir de qué porcentaje de población que rechaza la vacuna se tiene que empezar a preocupar realmente el gobierno de un país? Porque realmente quizás no hace falta vacunar al 100%. Entonces, no, claro. eh, Lo que hay que quizás conseguir, Hong Kong no se tiene por qué preocupar, pero Francia sí que tiene un porcentaje muy alto de personas que la rechazan. Entonces, pero esto también puede cambiar. Esto ha sucedido, como ha dicho antes Luis, también en España. O sea, antes, al principio, cuando se hablaba de que ya entraban las vacunas en fase 3, muchos expertos decían que es imposible tener una vacuna tan temprano, cuando el tiempo medio de una vacuna para que sea eficaz son 4 años mínimo, para que sí. los ensayos sean. Pero sobre lo que tú dices, sobre si no es necesario la población, lo que se quiere conseguir con las vacunas es que haya mínimo un 70% de la población vacunada para que haya una cierta inmunidad de rebaño y evitar así que se colapsen los hospitales. Claro, yo hoy, por ejemplo, he escuchado que ya no se habla ni un 70%, ya se habla hasta de un 80%, porque hay que tener en cuenta las nuevas cepas, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos la sudafricana y la brasileña que son bastante importantes. Ahora también ha surgido una en Nueva York y en California, así que por eso ya no es un 70%, sino que ya se está subiendo un poco más a un 80%, Claro. porque al final hay que tomárselo muy en serio porque al final lo que puede hacer es que muchas vacunas no puedan Así no puedan parar, ¿no? A estas nuevas cepas. Ah, Entonces, bueno, vamos a ir al siguiente gráfico, ¿no? Que nos muestra, pues bueno, las vacunas, ¿no? Las principales vacunas. Y bueno, el apoyo que ha habido tanto privado como público. Esto es un gráfico de la BBC británica. Y bueno, hay como dos imágenes, ¿no? En una, ¿no? Y la primera imagen, ¿no? La que está la que está a la izquierda, lo que... bueno, es la que primero puso en la BBC, ¿no? ah, Que luego, ¿no? Al final no era así del todo, sino que también ha habido bastante una financiación, ¿no? Del sector privado. Entonces, la imagen corregida, ¿no? Es la de la derecha. Jorge, cuéntanos tú un poquito, que estás muy enterado de esto. Bueno, Bueno, pues o sea, al final vemos las diferentes vacunas que están tomando el panorama mediático, pues, porque son las que se han desarrollado: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, que también se va a aceptar ahora, en estos CureVac, días, la alemana, CureVac. claro, CureVac. Y pues vemos que en la mayoría de casos la financiación privada, bueno, tampoco diría la mayoría de casos, pero tanto la financiación pública como privada ha sido muy importante en el desarrollo de las vacunas. La de AstraZeneca os ha tomado mucha importancia la financiación privada, igual que la de Pfizer.
la de Sinovac y Johnson Johnson más o menos la mitad. Y en otras, pues los gobiernos se han encargado más de su desarrollo, como puede ser Moderna. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que esta imagen o sea, no sé, está curiosa. Sí, yo lo que quería decir, bueno, al final la financiación privada, bueno, se da por obvio, ¿no? Al final la farmacéutica lo que quieren es tener, ¿no? Pues estos tipos de medicamentos pues, para seguir manteniéndose, ¿no? Pero bueno, yo al final voy a hacer un poco más de énfasis en lo público y voy a estar referenciando, por ejemplo, a Mariana Mazzucato, ¿no? Que es una economista, ¿no? Que, bueno, sabe bastante de este tema, ¿no? Sobre el sector público y el sector privado, ¿no? Los mitos, ¿no? Que se han hablado del sector público como ineficientes, pero que al final lo que vemos es que al fin el sector público tiene un gran papel, ¿no? en estos tipos de problemas o de acontecimientos, ¿no? Porque si no, muchas veces la financiación privada o no es la suficiente o no se puede llegar a poder financiar, ¿no? Es decir, no puede seguir con más tratamientos, ¿no? Más pruebas. Entonces, yo quiero hacer un apunte, ¿no? Y hablar sobre todo de la financiación pública, que es lo que muchas veces obviamos, pero que siempre al final está detrás. Bueno, sí, o Hombre, sea, claro, o sea, sí, si me permitís hacer un breve comentario, eh, eh, todo indica de que el coronavirus nos va a acompañar como una gripe más, ¿no? Una gripe estacional. Entonces, yo creo que este gráfico es súper interesante, pero creo que también es importante señalar de que es probable que el año que viene tengamos que volver a vacunar a toda la población. Bueno, nos tendrán que vacunar, yo no voy a vacunar a nadie. Pero, pero no, es lo que os digo, que bueno, que yo creo que enlazando un poco con lo que dice Raúl, en algún momento, ojalá, y me voy a ir un poquito hacia casa, hacia España, pero yo creo que ojalá esos 140.000 millones de euros, si son así, ¿no? Son 140.000, si no me equivoco, que vienen de Europa, ojalá se destine cierta A la financiación ciencia. a desarrollar, claro, a la ciencia, por supuesto, pero ojalá, no sé, un porcentaje vaya al desarrollo de la vacuna del CSIC que se está desarrollando con unos Dos, médicos. ¿no? Hay dos, Sí, creo. sí, creo que hay vacunas. No sé, hace un par de meses escuché eso, la financiación que tenía Pfizer, que era en torno a 2.000 millones de euros para desarrollar la vacuna, y España el CSIC tenía 2 millones de euros. sí. Entonces, claro, la diferencia es muy grande, ¿no? Pero si va a ser una enfermedad que nos va a perseguir o que vamos a tener que estar controlando durante varios años y desarrollando diferentes vacunas para según qué año, ¿no? Porque cada año cambian y tal, pues yo creo que sería muy importante eso, que España o la Unión Europea desarrollara un programa serio de vacunas públicas, ¿no? Para eso, para no tener que depender de estas farmacéuticas. Sí, otro apunte que quería hacer yo sobre lo que ha dicho ahora mismo Luis, podemos destacar como Angela Merkel, en mitad de la pandemia, en el año pasado, sobre abril-mayo, hizo una inversión muy importante en la vacuna Pfizer de 400 millones de euros, creo que fue, para la vacuna. Y es como he dicho antes. O sea, las palabras de Merkel fueron: si no hay vacuna, se hunde la economía. Y lo digo Totalmente. fácil. Sí, sí, sí. Totalmente, sí. Y dicho esto, Luego vamos a ver uno de estímulos fiscales de gasto público, ¿no? Que ha habido bueno, comparativa 2008-2021, que es bastante paradigmático. Claro, y de lo que ha comentado Oscar, o sea, al final la lección que nos podemos llevar un poco de la pandemia y también en relación con la imagen que estamos tratando es que los estados han jugado un rol central durante la pandemia, en la protección sanitaria de la población. Entonces, los estados que han tenido desarrollado un mejor sistema sanitario son los que han podido, en cierto modo, quizás resistir un poco más el embiste de la pandemia y también han podido ayudar al desarrollo más de las vacunas. Precisamente las vacunas desarrolladas, AstraZeneca es de Reino Unido, ¿verdad? O Sí, sea, Sí, AstraZeneca Oxford.
Sí. O sea, pues ahí vemos que el Reino Unido pues, ha invertido bastante en la vacuna. O sea, los estados han jugado un rol muy importante. Totalmente. Y bueno, ahora vamos a estar comentando los acuerdos que tienen los distintos países con las distintas vacunas, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, a ver, este es un gráfico un poquito que se puede comentar rápido, ¿no? Pero vemos ya como lo que son las economías principales tienen ya unos acuerdos desde hace tiempo, ¿no? Con las distintas farmacéuticas, ¿no? Esto es del 1 de diciembre, ¿eh? Ojo, esto es del 1 de diciembre y ya vemos como, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, la Unión Europea ya tenían sus distintos acuerdos con las farmacéuticas, ¿no? Que proveen las vacunas. Y bueno, pues muchas veces esto, ¿no? Se queda en Occidente, ¿no? Pero no se puede llevar a más, ¿no? La liberación de patentes, veremos. Pero por ahora únicamente son estos países los que tienen la cobertura, ¿no? Bastante, ¿no? Bastante grande de las vacunas. ¿Qué podéis comentar vosotros por aquí, chicos? Que empiece Jorge, que es el experto. A ver, yo por mi parte, o sea, creo que este gráfico enseña un poco una fotografía de la geopolítica de los países más importantes Es verdad, totalmente. que han conseguido adaptar y hacer que lleguen más vacunas a sus países. Al final, los países que tienen más poder adquisitivo y que tienen una posición más imperante en el mundo son los que están consiguiendo pues hacer llegar más vacunas y así acabar con la pandemia antes en sus países. Totalmente, totalmente. Al final, los que se armaron antes, ¿no? Pues al final son las economías más importantes del mundo, ¿no? No nos extraña ver a estos cinco primeros, ¿no? No nos extraña para nada. Y vemos que si nos vamos a otros, ¿no? Que es el último, ¿no? El resto del mundo, vemos que es lo poco que tienen, ¿no? Y encima el resto del mundo, es decir, algunos países tienen algún acuerdo, otros cero, ¿no? Tienen que depender solo por ejemplo, de la iniciativa COVAX, que luego la Sí. comentaremos. Bueno, os voy Sí, a poner en charlas, ¿vale? Porque ahora voy a poner otra que es un gráfico también muy parecido al anterior, ¿no? Que es, bueno, un poquito, pues, dónde van estas vacunas, ¿no? ¿Dónde va AstraZeneca? ¿Dónde va la de Pfizer, ¿no? Esto referenciando, pues eso, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. Y bueno, luego otros países, ¿no? Pero vemos que ya, pues, esto, sobre todo, lo que son los países occidentales, ¿no? Ya tienen sus acuerdos programados, hechos, ¿no? Con las distintas o con las más importantes farmacéuticas. No sé si podéis comentar algo, si no pasamos. Sí, mira, una cosa que me acabo de dar cuenta, ¿no? AstraZeneca es la vacuna que más inversión privada tenía y sin embargo es la que más se va a distribuir, ¿no? Que eso supongo que tendrá algún tipo de, o sea, yo ahí veo una correlación. No sé si luego Habrá causalidad, ¿no? Eso ya no habrá sabemos. causalidad, no lo sé, pero bueno, pero AstraZeneca se va a distribuir más porque tiene una menor ¿Cuál has dicho? efectividad. Perdona, que no se te ha escuchado. La de AstraZeneca, la Sí que. desarrollada, tiene una menor efectividad que, por ejemplo, Pfizer. Se hablaba de que tenía una efectividad del 70% La y que AstraZeneca, esta sí. vacuna, y que esta vacuna es la que se iba a llevar sobre todo al continente africano, porque va a ser una vacuna muy barata que va a rondar los 2-3 euros únicamente. ajá, vale, vale. Claro, También hay que tener en cuenta que AstraZeneca es de las vacunas que necesitan dos dosis, entonces sí, por también ahora es. casi todas, menos Johnson. Bueno, es Sí, verdad, no son ellos, sí, pero sí. Y creo que la Sputnik, ¿no? La Sputnik, yo he leído por Son ahí dos dosis. Son dos no, dosis. Sí, son dos dosis, pero la primera consigue ya mucha inmunidad. Luego lo veremos, que Pero tenemos un sí. gráfico donde se ve la efectividad de Sputnik. Y bueno, yo también quería comentar que, a ver si me acuerdo ahora. eh, Ay, a ver, ahí se me ha ido. Hostia, no, sí, que con AstraZeneca el problema es que, por ejemplo, esta semana, no sé si lo habéis escuchado vosotros, bueno, lo colgamos nosotros en un tweet, que en un tweet en Politics, nos podéis seguir, ya está la promoción, que En comentamos Politics, no, que la Unión Europea
iba a tener retrasos, ¿no?, con AstraZeneca. Es decir, que AstraZeneca no iba a repartir todas las dosis que tenía con la Unión Europea para este primer semestre porque, bueno, pues por temas de, pues eso, de que no había de distribución, ¿no? Pues AstraZeneca no va a poder repartir aquí en la Unión Europea las dosis que tenía comprometidas con... Uy, perdón, AstraZeneca no podrá repartir las dosis que tenía esto comprometidas con AstraZeneca. Y sí es verdad que AstraZeneca, yo he estado viendo una noticia y genera algo más de escepticismo, ¿no? Porque ese 70%, ¿no? En cambio, comparado con las otras, pues genera algo de escepticismo. Bueno, y también hay que Claro, comentar que Alemania, que esto es una noticia de hace poco, que Alemania se está pensando meter también a grupos de 75 años para arriba con AstraZeneca, ¿eh? Ojo. claro, o sea, AstraZeneca al final se está dejando para los grupos menos de riesgo, pero al final si solo se tiene AstraZeneca, pues se hará con las vacunas que se tengan, porque hasta los países con más poder adquisitivo, que están acaparando todo el mercado de vacunas, tienen Sí, problemas para vacunar a toda la población. Entonces, los países que estén totalmente. por debajo, yo presupongo que hasta que los países más desarrollados no vacunen a la mayoría de su población, no lograrán que llegue vacunas a su país, ¿no? Sí, A los yo lo países único pobres, sí. Tercer que mundo. quería hacer es que en la gráfica que acabamos de ver, Moderna no esté entre las tres primeras junto a Pfizer, porque se le dio mucha importancia al principio, porque si no recordáis, en octubre, noviembre, cuando desarrollaron los informes sobre la vacuna, primero Pfizer dijo que tenía una efectividad del 92% y Moderna dijo que tenía del 95%. Y a la semana siguiente Pfizer dijo que se había equivocado los informes y que tenía una efectividad de 96. O sea, hubo una lucha entre las dos vacunas por ser quien daba la mayor efectividad, puesto que eso sí suponía que iba a tener mayor relevancia en la compra por parte de tanto Europa, Estados Unidos. Y por eso ha caído, ¿no? Puede ser una causa totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, Mm. mira, voy a poneros aquí. Perdonad que Jorge está así, pero es que no. Es que está todo el rato cambiándose la Raúl, cámara. ¿quieres que te deje de marearte y me pongo la otra webcam, aunque sea un poquillo peor? Sí, por favor. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, Sí, vale. Que te veo ya. ahora. Bueno, mientras Jorge va cambiando la webcam, vamos a comentar este gráfico, ahora luego se mete Jorge, y es que estos son los estímulos fiscales, ¿no?, que hubo en 2008, ¿vale? Y los que ha habido ahora, ¿no? Y que todavía van a ser más importantes. Por ejemplo, vemos que Estados Unidos, ¿no?, va a hacer una inversión de 1,9 billones, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque esto que vemos en gris, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no?, que es la primera barra, es el nuevo estímulo fiscal que van a hacer por parte, pues eso, de los americanos, de Estados Unidos, ¿no? Y por ejemplo, pues bueno, pues vemos también que al final hay una comparativa con 2008, ¿no? Y vemos que los estados se están reforzando, ¿no?, muchísimo, muchísimo más, ¿no?, ante este tipo de crisis, ¿no? Porque hemos visto, ¿no?, lo que ha afectado a la economía y también que ha habido un cambio de paradigmas. ¿Qué podéis comentar los demás? Mientras voy poniendo aquí, Pues, Jorge. si queréis, yo hago una breve comentario. Sí, sí, sí. Comenta, Yo creo comenta. que esto, gracias. Yo creo que esto evidencia de alguna manera que, en el caso, por ejemplo, yo que sé, pues de Europa, que es el que tenemos más cercano, ¿no?, y que más, yo creo que más entendemos, Totalmente. eh, yo creo que entre los fondos europeos y bueno, y esa, digamos, no sé si llamarlo solidaridad, no sé, la verdad es que no lo sé si llamarlo así, pero bueno, no sé, pero de alguna manera es como que han tomado un camino totalmente opuesto al que tomaron hace 10 años, ¿no? Y eso de alguna Totalmente. manera indica que quizás no sé, que quizás no lo hicieron bien, ¿no? Y Claro que la que, respuesta, ¿no?, ante esa crisis, que también fue bastante, bastante fuerte, claro, no fue por los estados la mejor, ¿no? claro, porque es cierto que nosotros, por ejemplo, España, yo que sé, antes del coronavirus, es verdad que crecíamos, ¿no? Que éramos uno de los países que más crecía dentro de la Unión Europea, pero eso creo que es evidente no se adecuaba con la realidad, digamos, de los ciudadanos que, bueno, que yo qué Claro. sé, que no han visto reflejado en su situación económica esa mejora, ¿no? Es decir, yo qué Totalmente. sé, pues
partiendo desde, yo qué sé, desde los jóvenes, que hay un 40% de paro ahora con el tema de la pandemia. No sé, o sea que creo que es una manera de, yo qué sé, ha sido como un giro totalmente De de paradigma. Sí, totalmente. Y bueno, yo qué sé, ojalá, o sea, yo creo que es pronto todavía para ver si va a ser efectivo o no. Pero bueno, pero yo creo que es una buena noticia, totalmente. ¿Los demás? Sí, yo opino igual que Luis. O sea, los gobiernos se han dado cuenta que no, en esta nueva crisis, tanto social como económica y sanitaria, no se puede dar la misma respuesta que dio la Unión Europea en el año 2008 Y a que la dieron todos los crisis. países del mundo, vamos. Exacto, y eso fue Totalmente. porque las políticas austericidas provocaron el empobrecimiento de las clases bajas, el Y enriquecimiento. medias. Clases bajas y medias. El fin de la clase Sí. media. Sí, totalmente. Al final, estas políticas de austeridad no. Si es verdad, pues eso, que tuvieron mucho énfasis en lo que es el sector financiero, el sector económico, bueno, sobre todo el sector financiero, pero después en el poder económico real de las personas de a pie, esto no se vio reflejado. Hay que tener claro que el gasto público en estos años fue muy pequeño, ¿no? Que se necesitaba una respuesta mucho más grande. Y hoy se ha visto, es decir, hoy me refiero a este año, el año pasado, se ha visto que esas políticas no pueden seguir igual. Hasta medios como periódicos, ¿no? Como el Financial Times, ¿no? The Economist, han propugnado, ¿no? Por otros tipos de estrategias, ¿no? Ante esta nueva crisis, porque bueno, pues no sé, 2008 aprendimos que la austeridad, ¿no? Que el Estado mínimo o que el Estado interviniese poco no era la solución. Jorge. Pues a ver, en un panorama internacional en el que todos los países están haciendo una gran inversión por rescatar a su sector privado y por modernizar a sus economías, pues todos los países han querido, pues como se ve en la imagen, lanzar sus planes de estímulo fiscal y que además han tenido y seguirán teniendo consecuencias políticas en los países porque en Italia el gobierno de Conte cayó porque no consiguió aprobar el plan Los presupuestos, vamos. de presupuestos y bueno, pues ahora os ha llegado Super Mario con Mario Draghi y pues para manejar este gasto. Luego en España también el gobierno de Pedro Sánchez lo logró aprobar gracias a la abstención de Vox. O sea, esto eh, o sea, es muy importante en los países y además está teniendo consecuencias políticas dentro de los países, así que será muy interesante ir viendo cómo se desarrollan estas consecuencias y nada, también me parece a destacar que Estados Unidos como que haya desarrollado un nuevo estímulo fiscal, no sé si habrá sido con Biden o se habrá dado cuenta de que no era suficiente con el primero, pero no sé. O sea, no Sí, sé hasta dónde llega el conocimiento vuestro de este gráfico, pero ¿ha sido la administración Biden? no, a ver, ahora sí, los nuevos estímulos, ¿no? Los que estaban en gris, pero voy a ponerlo. Los que estaban en gris son los nuevos estímulos, que son los 1,9 millones que vemos ahora. Entonces, sí es verdad que la administración Trump al final tuvo que gastar un buen presupuesto porque si no, al final también en Estados Unidos afectó y en gran medida el COVID-19, ¿no? En las economías de los estadounidenses. Entonces tuvo que invertir, ¿no? Pero los nuevos estímulos, este nuevo 1,9 millones que vemos ahora en pantalla, ¿no? Que vemos el apoyo o el no apoyo a este nuevo estímulo fiscal, pues bueno, de los Estados Unidos, que esto es por parte de la administración Biden, ¿vale? Y entonces vemos como un 7 de 10, ¿no? Es decir, más de un 60% apoya este nuevo bonus, ¿no? De 1,9 billones que ha habido en los Estados Unidos por parte de Biden. Esto es del Financial Times. Y bueno, pues esto, vemos que las cosas han cambiado. Vamos. Si tenéis que Bueno, comentar claro, o algo. sea, la gente ha entendido que el Estado tiene que intervenir en la economía de un modo, pues, tampoco me quiero lanzar mucho a la piscina, pero creo que lo voy a hacer, pues, Dale. abrazando las teorías keynesianas de que en periodos de crisis el Estado tiene que
intervenir en la economía, pues dando grandes cantidades de inversión pública y, y nada, pues la gente parece que ha entendido en Estados Unidos que pues, esto es necesario y así se ve en el gráfico. Claro, al final son como los felices años 30, ¿no? Llegó el crack del 29 y lo que se hizo por parte de Roosevelt, ¿no? Al final lo que hizo Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Pues es el New Deal, que no solo afectaba a lo que son los felices años 30, ¿no? Que son un gran estímulo fiscal, sino también tras terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que también tenían que de nuevo, pues eso, resurgir, ¿no? De las cenizas, porque también al final, aunque no tuvieron tanto, como decir, tantas consecuencias materiales como pudieron ser otros países europeos, Estados Unidos también se fue o estuvo golpeada, ¿no? por esta guerra, ¿no? Y también que 15 años antes, ¿no? Pues había estado el crack del 29. Entonces, se ha visto, ¿no? Que en la historia se ha visto, ¿no? Que al final es necesario, ¿no? Que los estados tomen partido y tomen un partido de esta manera, ¿no? Metiendo dinero, ¿no? Sí, es verdad que la deuda puede agrandarse, pero ahora no es el tema. El tema no es la deuda, ahora es mirar un poquito más hacia allá, ¿no? Y mirar hacia la economía real de sus habitantes. Entonces, bueno, pues esto, el apoyo que tiene. Es curioso una pequeña reflexión. Es curioso que hay liberales, muy liberales, ultra neoliberales, libertarios, que cuando las cosas van bien son muy libertarios, y cuando las cosas empiezan a torcerse un pelín, de repente ya es como papá Estado, ¿no? Que eso también, bueno, quizás eso, ojalá, no sé, también les haga reflexionar, ¿no? Esta situación, que a lo mejor no hace falta pasar tanto del Estado, ¿no? El otro día Totalmente. también es curioso que vi una pancarta en un hotel de Almería que ponía menos impuestos y más ayudas a la hostelería. Hostia, madre mía, madre mía. Sí, es como... Es que Em, sí, vamos, es que es una contradicción tremenda. Es que si no sabemos para lo que funcionan los impuestos al final no tienen, no es para estar jodiendo, si me permitéis la expresión a las personas, sino que tienen algo más algún objetivo, ¿no? Más allá. Pero bueno. Un cambio de paradigma, vamos a dejarlo ahí. Entonces, bueno, pues el siguiente. No sé si se ve bien, vamos, espero que se vea bien en Twitch. Bueno, pues esto, la siguiente foto, el siguiente mapa es sobre bueno, en el mundo, ¿no? Cómo está de vacunados, ¿no? Las personas, los habitantes, ¿no? Cómo están vacunados en los distintos países, ¿no? Bueno, aquí Israel no se ve, ¿vale? Se verá muy pequeño, pero bueno, os podéis hacer una idea. Israel tiene un 38%, ¿vale? De vacunados totalmente, es decir, con las dos dosis. Por tanto, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Cómo, si es que esto al final es la geopolítica, ¿no? Vemos quiénes tienen el poder o quién es Occidente y quién está fuera de Occidente, quién es el tercer mundo, ¿no? Y vemos que lo que es nuestro hemisferio, ¿no? Europa, Estados Unidos, pues ya están bastante, o ya han empezado, ¿no? Con la carrera de las vacunas y en cambio otros países como puede ser África, Asia, ¿no? Los países asiáticos, una parte de Asia, pues todavía no han empezado o han empezado pero con muy pocas dosis o vacunados, ¿no? De hecho, bueno, Israel se ve ahí una mancha verde oscura, siendo el país que más capacidad de vacunación está logrando. También lo tratamos en nuestra cuenta de Twitter, Es verdad. que es gracias a que al comienzo de la pandemia logró cerrar acuerdos con Pfizer, además pagando más del doble de lo que ha pagado Europa por la vacuna. Entonces, bueno, Pfizer, Israel ha conseguido asegurar sus dosis de la vacuna desde el principio y pues ya vemos que está siendo el país más exitoso en ese sentido. Claro. Y pues no, Así, sí. Sí. no, pues nuevamente pues una fotografía muy interesante de los países de la geopolítica,
mundial. Eso sí, China algún porcentaje de vacunación tiene que tener Sí, porque tiene su vacuna tiene como tres vacunas, así que sí, sí, sí. Claro, igual que Rusia, entiendo, ¿no? Sí, Rusia, por ejemplo, mira, el otro día lo pusimos en un tweet, y es que Rusia, el último dato que tenemos es del 10 de febrero y que no sale aquí en el gráfico o en el mapa de Our World in Data, y es de un 1,5%. Ahora, sí es verdad, pues eso, que en casi 20 días pues habrá avanzado, pero vamos, una estimación sería un 2,5-3%. Entonces, y bueno, por ejemplo, a mí Australia o Nueva Zelanda me sorprende bastante que no hayan vacunado ya una parte, o al 1%, un 2% de su población, me sorprende. Bueno, atendiendo al gráfico, quizás es que directamente no han hecho los datos públicos. Claro, 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 es que esto no... Es que directamente, Claro. claro, algún porcentaje de población tiene que tener vacunado, pero Claro, Algorithm Data al final pues coge lo que se puede, lo que es público, ¿no? Entonces, pues muchos países pues todavía no han puesto, ¿no?, sus datos de vacunación, pero vamos, hay que tener en cuenta que Australia o Nueva Zelanda ya tendrán vacunado a un porcentaje no importante, pero sí a reseñar, o China o Rusia, ¿no? Otros países es verdad que no, que todavía eso es mínimo, muy mínimo. Aunque es África, ¿no? Sudamérica. Yo leí una noticia en la BBC que hablaba sobre la vacunación en Australia y Nueva Zelanda y los gobiernos de ambos países no están tan centrados en la vacunación, sino Para. en frenar los contagios de coronavirus. La principal ciudad de Australia, hace como 2 semanas se detectaron 3 casos el mismo día y se ha vuelto a confinar a toda la población, con 3 casos. Sí, yo ayer oí que Nueva Zelanda con un caso, no sé si a lo mejor es el mismo, pero vamos, sí es verdad que por un caso, creo que era, se confinó a toda la población, sí, sí, sí. Y el porcentaje de población de Australia hace 2 semanas era el 1,1%. De vacunados, ¿no? Sí. Claro, pues eso, al final pues hay que tener en cuenta que será por el estilo, vamos. Y luego, por ejemplo, Brasil, ¿no? Que ya, bueno, pues eso, llegan pues a un 1%, Argentina, ¿no? Que ha habido pues una gran polémica, ¿no? En Argentina, ¿no? Bueno, pues como aquí en España, ¿no? Que algunos cargos políticos pues se han beneficiado de su posición y también se han vacunado, ¿no? Yo tampoco estoy muy enterado, pero Sí, bueno. ha sido incluso más grave que en España, porque aquí realmente se han vacunado. Creo que el cargo que ha tenido que dimitir, así, el más alto De cargo ha Murcia, ¿no? sido el consejero de Murcia. Claro, Pero, de pero sanidad. ahí en Argentina tuvo que dimitir exactamente el ministro de Sanidad, porque al parecer había hecho acopio de en torno a 3.000 dosis para repartir entre amigos y colaboradores. Por ejemplo, también hay otro escándalo en Brasil, que las vacunas que iban destinadas para la población, muchas vacunas no se ponen y en vez de ir con el líquido de la vacuna, pues les meten aire y revenden las vacunas. Es verdad, sí, sí, sí. Sí que, por ejemplo, yo vi una imagen, ¿no? En la que, pues eso, es como si estuviesen vacunando, ¿no? Pero en realidad no había nada, no había ninguna dosis, ¿no? Contra el COVID, ¿no? Ninguna de estas vacunas, no había ninguna dosis. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, sí. Y bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Que ya lo comentamos hace una semana y pico en nuestro Twitter de nuevo. Si nos seguís, mucho mejor. Pero bueno, sí, porque estamos súper activos, ¿eh? Estamos súper activos en Twitter. Bueno, pero aquí vemos lo que es cuándo los distintos países del mundo podrán empezar a vacunar o tendrán ya vacunado a un gran porcentaje de su población. Vamos, vemos que, pues eso, Estados Unidos, Europa, bueno, Canadá al final también, pues van a tener ya en un año, ¿no? Por así decirlo, en un año van a tener ya pues eso, a casi toda la población vacunada, y luego pues nos vamos a África sobre todo, o nos vamos a algún país de Asia, y vemos que eso hasta 2022, 2023, pues no empieza eso, no empieza a carburar. No sé qué tenéis que decir. es que, de hecho, este mapa concuerda con el anterior. Los países que ya están vacunando a mayor porcentaje de población son los que lograrán
Totalmente. llegar antes a la deseada inmunidad, pues De eso rebaño, no. sí. Absolutamente. Claro, es que... Y ahora vamos a hablar de un tema que puede hacer, ¿no?, que esto se acelere, ¿no? Bueno, a ver, ya hemos visto, ¿no? Pues esto, lo que es el mapa, ¿no? Es de The Economist, y que no lo he dicho. Bueno, pues esto es el mapa de lo que es cuando tendrán cada país, pues a un gran porcentaje de población vacunada, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre la liberación de patentes, ¿no? La liberación de patentes de vacunas, que es algo que hoy en día pues está muy en boga, ¿no? Y que, bueno, pues habría que tenerlo en cuenta. Vamos a ello. Bueno, pues eso, esto es un mapa de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Que muestra pues aquellos países que o están a favor o están en contra o no tienen una posición clara hacia la liberación de patentes de la vacuna. Y bueno, pues otra vez, ¿no? Este es el tercer gráfico que vemos, pues cómo va la geopolítica, ¿no? Quién tiene la hegemonía y quién no la tiene, ¿no? Sí. Sí, Precisamente. estaría, perdón, Jorge, No, no, Decir. estaría, Sí. no, que estaría bien saber, estaría bien conocer la totalidad del contrato de la Comisión Europea con Pfizer, por ejemplo, ¿no? Que no sé si os acordáis que a principios de año hubo Sí. mucha polémica porque no iban a entregar las dosis cuando debían. Y bueno, se filtró a la prensa este contrato lleno de De tachones. tachones, ¿no? Como si fuera, yo qué sé, como documentos clasificados, ¿no? Cuando debería ser algo que debería ser público, ¿no? Y que los medios de comunicación y los ciudadanos deberíamos conocer, ¿no? Porque de alguna manera esa vacuna la estamos pagando todos los europeos, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, sí, bueno, no comenta. sé, quizás estaría bien saber si en ese contrato misterioso hay algún tipo bueno, de acuerdo para que a favor, ¿no? O sea, que sea, digamos, ay, perdón, me estoy liando, Claro. que de alguna manera se restrinja que se pueda liberar la patente, ¿no? O sea, como que los estados de la Unión, digamos, que se comprometen a no hacer pública, ¿no? La fórmula, ¿no? Yo supongo que, bueno, ahí podría ser una hipótesis que yo puedo tener, ¿no? Claro, bueno, lo del contrato de Pfizer, al final, bueno, esos tachones se podían ver al final porque lo que pasaba es que si tú lo copiabas esas partes, luego se veía. La verdad no me acuerdo muy bien qué ponía el contrato, pero muchas veces lo que hace lo que dicen las farmacéuticas para no revelar los contratos es que no quieren, ¿no?, que haya, pues eso, como conflictos entre los países, ¿no? Bueno, es una forma de justificarse para no querer, pues poner los mismos precios a los mismos países, porque como comentó Jorge antes, Israel pagó el doble por las vacunas, ¿no? Mientras que la Unión Europea pagó como 12 euros, ¿no? Entonces, pues eso es uno de los problemas, que las farmacéuticas al final... las farmacéuticas aquí no han tenido mucho. En el COVID su protagonismo ha sido más de estorbar que otra cosa, si me permitís. Porque lo que hacen es comprar las patentes, ¿no? Y al final luego ellos son los que se encargan de producir, pero ellos no son los que ponen el dinero para hacer la vacuna, ¿no? Para investigar, sino que ellos ponen dinero para comprar la patente. Entonces, el 10 y 11 de marzo va a haber una reunión, ¿no?, de la Organización Mundial del Comercio en el que se comentará, ¿no?, porque hubo una demanda, ¿no?, de distintos países encabezados por India y Sudáfrica que pedían, pues eso, una liberación de patentes, porque si no, esto no iba a carburar y no pueden ir para adelante. Y cuando tendrían a su población vacunada sería ya muy, muy tarde, ¿no?, en 2 o 3 años. Entonces, pues eso, el 10-11 de marzo se va a discutir en la Organización Mundial del Comercio si puede haber una liberación de patentes. Al final parece lo más razonable, porque hay que tener en cuenta que se están creando cepas en Brasil, en Sudáfrica. Al final se están creando los países con menos recursos, y lo que puede hacer es que volvamos, ¿no?, a tener que estar, ¿no?, con este tema del COVID. Entonces, los países que tienen esa posición hegemónica deberían reflexionar un poco y no estar mirando por esos intereses con las farmacéuticas, porque son intereses que tienen, ¿no?, con las farmacéuticas, y no intereses, ¿no?, esa ética, ¿no? No tienen ningún tipo de ética, no miran por el colectivo, sino que miran más por sus intereses propios. Los demás. Bueno, me queda bastante a gusto, pero es que es una vergüenza. Es que lo siento, es una Mucha vergüenza. agua.
Sí, sí, sí. Obviamente, o sea, es un problema global y me parece que lo has señalado muy bien, que los países deben reflexionar que eh, eh, puedes tener a tu población vacunada, pero te puede llegar una persona de un país extranjero con una cepa extranjera que al final eche al Destroza traste todo, sí. toda la vacunación de la población. Entonces, bueno, me parece que lo has explicado muy bien. Y, y sí, o sea, y sobre el rol de las farmacéuticas, pues, o sea, me parece o sea, obviamente están para lograr el máximo beneficio económico. Entonces, pues, en este caso, pues, o sea, obviamente están jugando el mismo papel y nada, pues, No, la verdad es que ahora al final me he perdido un poco porque estaba pensando en una cosa y se me ha ido. no, pero por ejemplo, vemos que bueno, las farmacéuticas son las que primero no quieren. Y vemos, bueno, hay algunos gráficos, ¿no?, que muestran cómo las acciones de las farmacéuticas, ¿no?, en estos últimos cuatrimestres lo que han hecho es subir de una forma estrepitosa, ¿no? Pues eso, Pfizer, Moderna, CureVac, ¿no?, que es una de las vacunas que va a salir dentro de poco y que está teniendo muchos intereses. Y lo que vemos es eso, que las acciones están subiendo de una manera estrepitosa. Entonces, a ver, nos tendría que hacer reflexionar porque, joder. Espera, voy Pero a lo bueno cambiar. Sí. es que no ocurra como pasó con el ébola, que cuando ya no fue problema de la Unión Europea el ébola, se dejó de hablar del ébola y se dejó de interesarse por el continente africano. Y tristemente en el continente africano sigue habiendo ébola y sigue muriendo un montón de gente al año por esta enfermedad. Sí, sí. Y Así. pero deseo también de corazón que haya esa solidaridad entre las grandes potencias del mundo, porque esto no es un problema de un país es un problema global. O sea, el problema, si lo tiene uno, lo tenemos todos, realmente. Totalmente, totalmente. Al final esto, encima en un mundo globalizado, que es que esto aquí cada vez las interconexiones son más, entonces habría que reflexionar, ¿no? A ver si el 10 y 11 de marzo se piensan igual el consejo de esta reunión que va a haber en la Organización Mundial de Comercio. Les mandamos unas ideas luego. Sí, sí, sí. El otro día, por ejemplo, Le escribimos mandamos un el tweet, directo. le escribimos un tweet con el tema de esto, de las vacunas, ¿no? A ver si nos hacen caso, porque vamos, es que si no. Bueno, siguiente tema. Aquí este, ay, esta tabla lo que nos muestra, bueno, pues son las distintas vacunas, ¿no? Bueno, pues la efectividad que tienen y después también la efectividad que tienen en los casos que ya se han vacunado, ¿no? Sí, bueno, aquí nosotros no lo vemos tan bien, pero vamos, en las imágenes que os he pasado lo veréis mejor. Y vamos, en el Twitch se verá también igual de bien. Entonces, lo que vemos, pues por ejemplo, a destacar, AstraZeneca tiene un 70%, ¿no? Se comentó que tiene un 70% de efectividad. Pues luego vemos que a todas estas personas que se han vacunado, vemos que no ha habido ningún problema, ¿no? No ha habido, bueno, pues pone aquí que no ha habido muchas hospitalizaciones, vamos, que las hospitalizaciones que ha habido son a esas personas que se les dio el efecto placebo, es decir, que no se les puso la vacuna. Es bastante a destacar, ¿eh? Y bueno, por ejemplo, también Sputnik 5, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? Que tiene, bueno, pues a lo mejor en Occidente no se ve tan bien, ¿no? Porque es de Rusia, porque tal, porque cual, ¿no? Tenemos esos estereotipos, ¿no? Que se comentábamos ya el otro día en clase de política mundial, ¿no? Que esos estereotipos, ¿no? De la Guerra Fría, ¿no? Que creemos, ¿no? Pues que los rusos tienen otros intereses, vamos a dejarlo ahí. Entonces vemos que, pues igual, que aunque tenga un 91,6% de efectividad, luego a esas personas que se han vacunado, pues a 100% no ha habido ningún tipo de hospitalización. Sí ha habido, pero a esas personas que se les inyectó el efecto placebo. No sé qué tenéis que decir por aquí. La verdad es que es una tabla bastante interesante, ¿eh? Sí, un apunte sobre esto. No hay que alarmarse porque no tengan una vacuna un 100% ni nada, porque la vacuna de la gripe tiene un 80% de efectividad. O sea, no hay que preocuparse. O sea, los datos de efectividad son muy grandes respecto a otras vacunas. Claro. O sea, sí, AstraZeneca formaría más parte de la normalidad en ese sentido Sí. en relación con las vacunas de la gripe, ¿no? Entonces, además, AstraZeneca, en relación con la imagen que estábamos viendo antes de la financiación público-privada, cogiendo en total, ha sido creo que la vacuna que más financiación ha recibido y aún así no tiene un porcentaje muy alto
de También, efectividad. también fue de las primeras. Fue de las primeras, pero vamos, sí. Bueno, la primera de todas fue Sputnik 5. Es que se queja. Eso sí. Justo con lo que comentaba Oscar sobre la efectividad, últimamente está mucho en los medios el doctor López Acuña, que fue fue en español, un epidemiólogo español, que fue directivo de la OMS hace unos años y interviene mucho en carreteras y está en la radio y tal. Y decía hace unos meses cuando se empezó a hablar de eso, de que, claro, para los que no tenemos ni idea, ¿no? De repente ves una vacuna que tiene un 92 y luego otra que tiene un 70, pues es verdad que no Alarmismo vamos puede crear. muy bien. Claro, no entendemos muy bien a qué se debe eso, ¿no? Y si eso está bien o está mal. Y este señor dijo que todas las vacunas que estén por encima de un 60% son seguras y tienen una efectividad, digamos, que merece la pena usarlas. O sea Claro, que no hay que tener escepticismo. claro, exactamente. O sea, que no porque tengan menor efectividad significa que sean menos efectivas. Es un poco lo que vino a decir. Y hombre, la verdad, yo creo que o sea, me parece que alguien de ese, ¿no? No sé, que es un De ese experto, calibre, sí, hay que tenerlo en cuenta. Sí, 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 totalmente. Y por ejemplo, también vemos aquí la de Sinovac, que esa es la china, es una de las chinas. Bueno, luego también está la Sinopharm, ¿no? Que ya van por su tercera vacuna, ¿no? De Sinopharm. Está la Sinopharm 1, Sinopharm 2 y ahora va a estar la Sinopharm 3. Pero bueno, esta es la Sinovac y se mostraba un 50% de efectividad. Pero bueno, en todas estas personas que se les ha metido esta vacuna, ¿no? Que se les ha hecho, se les ha puesto esta dosis, pues un 100%. Si es que la verdad podemos estar bastante contentos por ahora, es decir, si la efectividad hay, y no hay que tener esos escepticismos, ni ser magufos, ni que no van a meter unos microchips, que somos muchas personas en el planeta, que es que no pueden tener a todos controlados, que es imposible, señores. pero si ya nos controlan. Ya nos controlan, claro, con las redes sociales y con mil cosas, claro, claro. Esto es una gilipollez. Ahí ya nos están controlando. Claro, con el de aceptar cookies, exacto. Entonces, bueno, hay que tenerlo muy, muy a reseñar, vamos. ¿Tenéis que decir algo más por este? Sí, Sí, Oscar. sobre la vacuna rusa, sobre la Sputnik V, no es Sputnik 5, es Sputnik V de Ah, vacuna. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Por otra parte de Rusia, también está desarrollando una segunda vacuna que está ya en el tercer ensayo clínico, ya con humanos, que la diferencia entre esta y la otra, que se va a llamar Sputnik V Lite, es que la otra solo se necesita una dosis. como Johnson Johnson. Exacto. Y esa vacuna es la que principalmente se va a llevar sobre todo a los países de América Latina. Bueno, pues voy a tener en cuenta. Bueno, pues Interesante. ya sabéis esto. Bueno, es verdad, se ha comentado en un hilo, ¿no? Que hemos puesto en Twitter hoy mismo, ¿no? Que Sputnik viene por el satélite este que se mandó durante la Guerra Fría, ¿no? Eso, en los años 70, ¿no? Y No, no, el... no. Ajá. 50. Años 50. Años 50. Años 50, pues eso, años 50. Y la V, ¿no? No es un 5, no es un 5 romano, sino que significa vacuna. ¿No? Como os acordáis esto con el tema del COVID-19, ¿no? Que algún dirigente, no vamos a decir quién, decía que COVID, porque Sí. era, bueno, 19 era porque se había hecho en 2019 y COVID no sé por qué. Ah, porque se había descubierto en diciembre, ¿no? Algo así era. La D de diciembre, La sí. La presidenta. Sí. Presidente. Sí, sí, bueno, ya podéis. Pues Sí, yo no quiero acordarme. claro, sí, La- sí, alguno está enterado de la actualidad política y la actualidad madrileña, sabrá, bueno, la actualidad española y la actualidad madrileña sabrá quién es. Bueno, y Los ahora, techos altos, ¿sí? que los techos altos curan a los pacientes de COVID. Sí. Las naves industriales. Bueno, Así de gordas. gordas. Vale. Bueno, el siguiente gráfico que tenemos aquí es ¿cómo decirlo? De un ensayo científico que se hizo sobre la vacuna Sputnik V, ¿no? La rusa, la vacuna rusa de Gamaleya, ¿no? Pues sí, que es el estudio científico se llama Gamaleya. Entonces, lo que vemos es que a esas personas que se les dio la vacuna, vemos que casos confirmados de COVID, mínimo, mínimo. En cambio, a aquellas personas que se les metió el efecto placebo, pues claro, pues en las hospitalizaciones, como se puede entender, pues fueron muchas más. Sí, A ver, Sí. si queréis un breve resumen sobre lo que
Por misma favor, por favor. V y todo lo que conlleva. Bueno, la Sputnik V hay que decir que actualmente solo ha sido aprobada en 12 países en todo el mundo, entre los que principalmente se encuentra América Latina y Emiratos Árabes. Después también Rusia ha tenido muchos conflictos, sobre todo con la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos. Esto se debe porque desde Moscú dicen que ellos han enviado los documentos necesarios para su aprobación en enero y que la EMA no ha querido aprobarles la vacuna. Sin embargo, EMA, la Organización Europea del Medicamento, dijo que Rusia nunca ha enviado esos documentos. Entonces es un lío burocrático entre ambos países. Después, otro problema que surge de la posición de la Unión Europea es que para la distribución de dicha vacuna en Occidente es necesario que se fabrique en suelo europeo, cosa que se niega al gobierno ruso en todo momento. Ellos quieren hacer su vacuna Desde Rusia, ¿no? Desde sus naves, sí. Y otro aspecto a destacar es que en América Latina muchos países están denegando las vacunas promovidas por COVAX y están comprando a su vez la Sputnik V. Y esto es el caso, por ejemplo, de México, pero no solo de México. En Argentina también se está ocurriendo esto, en Bolivia y en Venezuela. Y, por ejemplo, Rusia ha construido en Argentina una fábrica para fabricar allí las vacunas rusas. Muy a tenerlo en cuenta. No hemos comentado lo de la iniciativa COVAX un poco más en desarrollo y bueno, la iniciativa COVAX es una iniciativa que viene desde la OMS, ¿no? Y cuyo objetivo es que los países de Occidente, del primer mundo, pues manden vacunas a pues esos países con ingresos medios e ingresos bajos, ¿no? Pues eso, para tener un poco a los demás países, a los que tienen menos recursos, bueno, pues para tenerlos también chitón, ¿no? Que no hablen mucho, ¿no? No hay una liberación de patentes, ¿no? Pero el problema que hay con la iniciativa COVAX es que pues este año no va a llegar a muchos países que participan en esta iniciativa, es decir, pues eso, de ingresos bajos, ingresos medios, y después, pues eso, que están esperando a que algunas remesas que no utilicen pues Europa, Estados Unidos, pues se traigan para allá. Entonces tienen que estar dependiendo constantemente de los demás países y no pueden tener ellos, ¿no? Pues sus propias vacunas. Por tanto, es otro motivo, ¿no? Que se puede dar hacia una liberación de patentes. Pero bueno, no estamos aquí para estar haciendo una promoción tremenda. Pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Y luego, ¿qué quería decir? Bueno, que ya han llegado las primeras dosis de la iniciativa COVAX a Ghana, 600.000. Y bueno, pues poco a poco, pero muy, muy lentamente. Por eso, a lo mejor no es el mecanismo ideal, ¿no? Que hay con el reparto de vacunas en el mundo. No sé si A ver, tenéis que claro, decir la algo más. iniciativa COVAX ha intentado entrar en un poco entre medias para lidiar el problema que hemos estado comentando antes de que no es un problema de los países, sino es un problema global. Entonces, los países, o sea, los gobiernos tienen que concienciarse de que es un problema que no les afecta solo a ellos, sino que si no se soluciona en todo el mundo, pues le va a acabar afectando igual. Entonces, claro, el COVAX está intentando entrar un poco intermediar entre medias este mecanismo Sí. y bueno, pues por ejemplo la noticia que colgamos en Twitter y que has comentado, han llegado 600.000 vacunas a Ghana, que no marcará ninguna diferencia, pero es el único modo que tiene Ghana de que le lleguen vacunas. Entonces, claro, Totalmente. Porque pues claro, sí. bueno, ha habido noticias, ¿no? Por ejemplo, de que la Unión Africana pues ha comprado, bueno, pues eso que es la Unión de Países Africanos, ha comprado, por ejemplo, vacunas de Sputnik V, pero que al final, pues eso, que no son las necesarias para tener una inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, pues bueno, es otro Sí, tema, vamos. Es que al final el COVID-19 afecta a las dinámicas nacionales, internacionales y al final todo. Es que al final todo hoy en día está relacionado con el COVID, es decir, si hablamos de algo, tiene indirectamente asociado o directamente el COVID, ¿no? El COVID-19. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Más geopolítica, no hemos hablado antes de Rusia, ¿no? Que genera escepticismo, pues ahora vamos a hablar de China, ¿no? Bueno, pues China
tienen, ¿no? Pues repartida por el mundo, ¿no? Pues las vacunas, ¿no? La Sinopharm y Sinovac, mejor dicho. Estos son los países que han legalizado las vacunas chinas. Es decir, por Europa, por ejemplo, creo que únicamente ha sido Hungría y otro país más que ahora no sabría decir. Y después, pues eso, pues en México, Brasil. China, obviamente. Creo que en Chile también, creo. Sí, 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 sí. Te iba a decir una cosa. Justamente Perú. los países que han aprobado la vacuna china son los mismos que tienen o han pedido vacunas rusas. Porque se me ha olvidado comentar lo del caso de Hungría dentro de la Unión Europea, que Ah, hay sí, verdad. países que totalmente rechazan la vacuna rusa, aunque sea aprobada por la EMA, como por ejemplo Lituania, porque dice, su presidente ha dicho que se trata de un movimiento geopolítico por parte de Rusia, y hay otros países, como por ejemplo Hungría, que ya han solicitado la primera dosis de la Sputnik V a Rusia, y al igual que Bosnia-Herzegovina y varios países que también están a favor de también vacunar con la vacuna rusa. Sí, y eso al final es como un acuerdo unilateral, es decir, que no lo lleva la Unión Europea, sino que es un acuerdo más entre los propios países, Hungría y Rusia, ¿no? Y si es verdad que la Unión Europea decía, ¿no? Que las vacunas no había que hacerlo desde una misma posición, es decir, desde la Unión Europea y que los países no fuesen por ellos solos, ¿no? De manera individual, sino que la respuesta fuese, o la compra fuese para todos igual, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que ha habido algunos, ¿cómo decirlo? Algunas variaciones, ¿no? A ese acuerdo del principio. Y bueno, luego también, pues eso también en Marruecos también está legalizada, no, Israel no, Turquía también, bueno, a Sí, tenerlos en justo cuenta. comentar lo de Turquía, porque si hablamos de geopolítica, Turquía está en la OTAN, ¿no? Y es También. curioso ver cómo cada vez Turquía, siendo un miembro de la OTAN, cada vez se acerca más tanto a China como a Rusia, ¿no? El pacto de Varsovia, siglo XXI. Que no. Claro, es un poco, o sea, es curioso, ¿no? Que Turquía se está convirtiendo en un centro bastante peliagudo, ¿no? A nivel geopolítico, porque por un lado, yo que sé, pues los acuerdos de Europa con Turquía para limitar la entrada de refugiados, por ejemplo, por un lado, hablábamos también el otro día de política mundial, ¿no? Sobre unos misiles de defensa que compró Turquía que eran rusos, pero que Estados Unidos le dio como un ultimátum, ¿no? De que no podía tener armamento ruso en suelo de la OTAN, bueno, en fin. No sé, es como un paso más, ¿no? Como para provocar un poco a sus aliados, ¿no? De alguna manera. Claro, Totalmente. Turquía Sí. es muy interesante porque, o sea, yo creo que está intentando lograr una posición independiente y destacada en el panorama internacional y se está distanciando de Estados Unidos por los ejemplos que has puesto Luis. Y, y luego también o sea, está llevando a cabo como estrategias ciertamente expansionistas, como tampoco quiero hacer referencia al Imperio Otomano, pero está haciendo mucha presión en Chipre y está intentando lograr tener más presencia en todo el mundo árabe. Entonces, eso es bastante a destacar. Claro, en Chipre hay una parte, ¿no? Que se siente más turca y otra parte más, por así decirlo, griega, ¿no? Chipriota. ¿No? Y también, entonces, Turquía no solo tiene problemas con lo que es la Unión Europea en sí, sino también tiene con dos países de la propia Unión Europea, es decir, Chipre y Grecia, ¿no? Entonces, tiene bastante problemas, sí. Y también comentar, no sé si vosotros lo sabéis, es una pregunta que hago porque desde el total desconocimiento, pero también sería interesante saber qué va a hacer Ucrania en todo esto, ¿no? Porque, claro, yo creo ¿La rusa la que... comprará? Claro, yo creo que no. Es decir, yo creo que Ucrania, que siempre, ¿no? De alguna manera, siempre ha intentado acercarse a Europa todo lo que ha podido, eh, yo creo que estará muy interesada no sé, en intentar, yo qué sé, llegar a acuerdos con Europa para que se suministre la vacuna, ¿no? Porque yo creo que teniendo a su vecino, ¿no? Su enemigo, realmente, porque, bueno, de alguna manera ocupados, ¿no? Por Sí, Rusia. bueno, hay problemas, sí. Sí, sí, hay problemas todavía. Será muy interesante ver en los próximos meses estos países, ¿no? Que están en unas situaciones estratégicas muy complicadas. Hostiles, sí.
cómo se desarrollará, ¿no? Todo el tema de la vacuna. Claro, porque a lo mejor, pues, Ucrania no, hombre, a Rusia no sé si le va a comprar, ¿no? Es muy, 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 muy raro. Pero a China, veremos, ¿no? A lo mejor. Claro, Es que al final la China y la rusa son las más bueno, del mercado, ¿no? De las que hay ahora son, por así decirlo, de las más baratas, vamos a dejarlo ahí. Por ejemplo, Oscar comentaba que la de AstraZeneca, ¿no? También estaba bastante barata, ¿no? No sé si lo has dicho tú, vamos. Creo que, No, a 2 o 3 euros. Están en ese intervalo. claro, pues eso. Bueno, y voy a poner mientras el de charlas, ¿no? Y vamos a hablar ahora un tema más, ya no es tanto más con intereses geopolíticos, sino es algo más relacionado, pues, cómo ha afectado el COVID-19 en los temas más personales, ¿no? De los habitantes, ¿no? De los distintos países. Ahora la pongo. Bueno, esperemos que se vea bien, ¿eh? Esto es un gráfico de... Sí, bueno, sí, este no es tanto de la política. Sí, bueno, pero sí es verdad que, bueno, ahora lo vamos a ver. Este es un gráfico del Pew Research Center, ¿no? Que es bastante interesante porque lo que nos muestra es, bueno, pues que el COVID-19 ha afectado de una manera directa, ¿no? En los lazos familiares. Y por ejemplo, vemos que España es el principal país donde creen que las relaciones entre, pues eso, las relaciones familiares se han hecho más fuerte tras la pandemia del COVID-19, ¿no? Es la primera. Luego por detrás irían Italia, Reino Unido y Estados Unidos con un 41%. Bueno, tenéis que comentar vosotros. ¿Vosotros la habéis notado? Vamos a dejarlo ahí. pues yo creo que es una excelente noticia que estemos los primeros. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que algo bueno nos llevamos de la pandemia. Quizás habría que buscar también cierta relación, o sea, ciertos factores, o sea, ¿por qué España sí y Alemania no? En España, por lanzar algunas hipótesis, País del sur, ¿no? sí, bueno, país del sur, pero que ha tenido uno de los confinamientos más duros, entonces quizás esos lazos familiares pues eran inevitables que se hiciesen más fuertes. Por ejemplo. En Alemania, pues las medidas nunca han llegado a ser tan extremas, pero bueno, no sé, sería interesante que lanzásemos factores que han podido incidir en esto porque es curioso y desde luego pues es una buena noticia. Claro, bueno, por ejemplo, Francia, sí es verdad que también ha tenido bastantes confinamientos y de esto, pues, por ejemplo, en noviembre y diciembre tuvo unos confinamientos bastante fuertes, ¿no? Bastante duros y, por ejemplo, en algunas regiones también están cerradas, ¿no? Y entonces... ¿Eh? ¿Qué decías? Perdona. Que universidades y colegios han estado cerrados durante el mes de diciembre. Claro, claro, por eso, y en Alemania lo mismo, pero bueno, hablando de Francia, por ejemplo, sí es verdad que tiene solo un 32%, es decir, a lo mejor, bueno, pues depende un poquito, yo creo que también los factores culturales, yo hablaría de factores culturales. Sí, probablemente, sí. Italia, Justo como decía Jorge, ¿no? O sea, los países que están al principio, menos Estados Unidos, ¿no? Y Canadá, España, Italia y Reino Unido han tenido confinamientos muy duros, ¿no? Y yo creo que ahí sí que veo una relación totalmente. Y luego el tema de la cultura, por supuesto. Yo creo que los que somos del sur de Europa tenemos una concepción también por la tradición católica, ¿no? De alguna manera, ¿no? De que ha pillado esto en, yo que sé, en Navidad, en Semana Santa, en tal, ¿no? Y bueno, estas cosas bueno, que yo entiendo que hay familias joder, que lo han pasado mal, ¿no? claro, Bueno, qué sé yo, mi caso personal, yo qué sé, pues yo perdí a mi abuelo y es verdad que eso, pues quieras o no, pues bueno, pues con la familia de alguna manera sí que ha sido muy difícil la relación a una distancia. Totalmente. Yo qué sé, el tema, metiéndonos un poco, yo qué sé, pues tardamos casi 2 meses en enterrar a mi abuelo, ¿no? Desde que falleció hasta que digamos, las medidas sanitarias permitieron celebrar el entierro, pues yo qué sé, claro, eso, ¿cómo no te va a unir, ¿no? Con tu familia, aunque sea vía online. Claro, ahora que has hablado del factor católico, bueno, pues me he acordado un poquito de Weber, ¿no? Me he acordado de de ética protestante, ¿no? Y el espíritu del capitalismo, ¿no? Y cómo, bueno, pues eso, las relaciones, ¿no? Las relaciones más luteranas, las relaciones más católicas, oye, quién sabe, es otra de las hipótesis, muy interesante la religión. Sí es verdad que tenía
tenía otro gráfico, ¿no? Que mostraba lo de la religión católica. Vamos, no lo voy a mostrar, pero os voy a comentar que lo tengo aquí. Y lo que se dice, ¿no? Es que, por ejemplo, en Estados Unidos, los americanos creen, bueno, pues la religión se les... ¿Cómo decirlo? Es más fuerte, ¿no? Ahora sus lazos religiosos, ¿no? Pues ahora son más fuertes, ¿no? Un 28% lo afirma. Y esto es también del Pew Research. Y por ejemplo, el segundo país es España, con un 16%. Si es verdad que un 78% dice que no mucho, pero es el segundo país, ¿no? Con un 16% que dice, ¿no? Que los lazos religiosos han aumentado, ¿no? Con el COVID-19. Y luego por detrás está Italia. Oh, qué raro, ¿no? Con un 15%. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Al final la religión, aunque, a ver, un 78% es mucho más, ¿no? Pero y en este contexto donde la religión ha perdido mucho más fuelle, ¿no? Que en décadas pasadas, pues hay que tenerlo en cuenta, un 16% aquí en España, así que bueno, la religión, Hay que tener en cuenta que en un contexto en el que es completamente novedoso para muchas personas y que quizás algunas no lo llegan a entender del todo bien cómo se ha llegado a esta situación, pues se busca respuestas más en la fe y en el sentimiento religioso. Puede ser un factor. totalmente, totalmente. Al final, la religión, aunque ya no tenga tanta importancia, al final ahí está, ¿no? Y lo que es la fe, ¿no? También juega un papel muy importante. Si es verdad que estamos en un mundo que bueno, sí es verdad que ya ha crecido ese agnosticismo o ese ateísmo, ¿no? Pero en países como España, Italia, en Estados Unidos también la religión evangélica, ¿no? Pues eso, sigue teniendo su importancia. Y bueno, ahora enlazando con lo que está comentando Luis, ¿no? De esto, de lo que ha generado la fatiga pandémica, no, lo que ha generado la pandemia, pues eso, es la famosa fatiga. Y aquí, bueno, pues es un gráfico de esto, ¿de quién era? Decímelo. Del CSIC, eso, se me había ido. Bueno, es un gráfico del CSIC, ¿no? Que nos muestra pues cómo han afectado los distintos grupos de población la pandemia, ¿no? Y bueno, enlazando con esto, Luis, ¿no? Pues ha escrito un artículo que lo estoy poniendo ahora por comentarios, ¿no? Que se llama... ¿cómo se llama, Luis? Que no me acuerdo. Fatiga pandémica. La fatiga pandémica. Bueno, más básico no puede ser. Muy original. No, pero os lo recomiendo porque está muy bien, ¿no? Habla desde su experiencia personal y no, y también pues eso, lo que ha generado, ¿no? Esos todavía vínculos, no, ¿cómo decirlo? Esas individualidades, ¿no? Ese tener por encima el yo antes que el nosotros, ¿no? Anteponer el yo al colectivo, ¿no? Es decir, es muy interesante. Luis, Esto, bueno, se me ocurrió un poco porque, bueno, como cuento en el artículo, estaba acompañando unos días a mi abuela que tenía que ir al hospital por, no, que tenía dolencias en la espalda y tal. Y bueno, sí, me acordé, y fue muy curioso porque la estaba esperando en la calle, que venía el autobús, y apareció ella con dos mascarillas, con una FFP2 y luego con una quirúrgica puesta, que a mí me pareció como muy excesivo, pero luego he leído que sí, que lo recomiendan y tal para ir a los hospitales y tal. Y lo primero que me dijo es que había habido 200 y pico fiestas ilegales. ¿No? Como, ¿tú te crees? ¿Tú te crees? ¿Cómo es posible? Con la que tenemos encima y tal. Y joder, me estaba contando eso y íbamos a un hospital, ¿no? Y entonces de repente fue como que, no sé, que de repente ahí me di cuenta de decir, joder, aquí puedo contar algo, ¿no? saca, sí. Y sí, esto se puede sacar algo de aquí, ¿no? Y sí, bueno, contando un poco la experiencia personal, ¿no? Del fallecimiento de mi abuelo y de eso. Y es una sensación muy rara, porque por un lado todavía esto no ha terminado, ¿no? Y esto, aunque parece que, oye, que yo me alegro muchísimo de que la incidencia esté bajando y tal, pero los muertos siguen siendo muchos, demasiados. O sea, aunque haya 10 muertos, son 10 familias, son 10 historias que se pierden, que no sé, que no son números, ¿no? Son gente como tú y como yo, ¿no? Y bueno, y no sé, y me duele mucho cuando luego, yo qué sé, yo estoy saliendo un poco, la verdad, a nivel, bueno, supongo con todos, ¿no? O sea, es decir, socialmente las cosas se están poniendo muy complicadas, se han puesto muy complicadas, hay muchos momentos de soledad, de eso, de tener ansiedad, de tener depresión, ¿no? De fatiga, de cansancio, ¿no? Es una fatiga, claro, pero es una fatiga, pero a mí me molesta un poco Que se cuando, puede llevar, ¿no? claro, es decir,
la fatiga es totalmente normal y es lógico que todos estemos fatigados, porque es normal, porque si somos humanos estamos hasta los mismísimos, ¿no? de esa situación. Pero claro, que de repente tener fatiga se convierta como en un comodín, ¿no? de inmunidad, de decir, es que como tengo fatiga, pues me voy a ir a emborracharme por ahí, con 10 colegas, ¿no? O eso, que vengan los franceses, ¿no? A Madrid a emborracharse. Sí, sí, sí. Son cosas que son muy contradictorias y que a mí personalmente me producen dolor de ver eso, de ver cómo hay gente que le da todo igual, ¿no? Y cuando hay otras personas que viven, que a lo mejor incluso comparten, yo creo que son su mismo bloque de vecinos y a lo mejor han perdido un familiar o han perdido una persona, ¿no? Y como que son dos realidades muy distintas, ¿no? Y que están conviviendo y que, no sé, y que creo que son tremendamente, no sé, son momentos muy dolorosos que creo que no se pueden amparar en una fatiga. O sea, yo creo que eso, que hemos perdido totalmente el sentido común. Es decir, es que, yo qué sé, pues como yo soy joven y como afortunadamente en mi familia me contagiado, pues ancha Castilla, ¿no? Claro, sí, bueno, eso al final sí es una parte, ¿no? Que utiliza ese argumento, ¿no? Y que al final es un argumento falso si lo utilizas de esta manera, ¿no? En poder autojustificarte, ¿no? Para hacer unas acciones que son egoístas, ¿no? Y que solo te benefician a ti, pero que no benefician a nadie más. Entonces, sí es verdad que una parte, pues eso, se la ha sacado beneficio, ¿no? Pero bueno, también hay otra, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en el gráfico del CSIC, ¿no? Que los que más han notado, ¿no? Por así decirlo, el estado anímico son los jóvenes. Al final, a ver, si es verdad que los mayores la han pasado bastante mal, pero bueno, los jóvenes, ¿no? Pues estando así en la flor de la vida, estamos en la flor de la vida, bueno, pues ha visto parado nuestro ritmo de vida, nuestra forma, ¿no? De llevar todo, y bueno, pues ha tenido un gran, ¿cómo decir? Unas consecuencias, ¿no? Más anímicas, ¿no? Más psicológicas, ¿no? Pero sí es verdad que no hay que utilizarlo, como dice Luis, como forma de justificarte e irte a hacer cosas que no se debería, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Claro, es devastador ver los datos, o sea, los datos de eso, de la gente que se siente muy mal, ¿no? Y ver que los jóvenes están tan mal, ¿no? Como ponen aquí. Pero bueno, yo creo que, es decir, nosotros tenemos 20, 21 años, 19, pues estamos en esa franja. Que nos quiten un año, bueno, yo qué sé, vale, pues eso es una putada, ¿no? Y bueno, y es verdad que nos ha pillado en la carrera, que nos está limitando mucho, yo qué sé, en nuestra vida social, yo qué sé, en conocer a gente, en hacer cosas, En viajar, yo que sé, irnos de Erasmus, yo que sé, muchas cosas, ¿no? Pero eso se puede recuperar. Pero una persona que tiene 80 años y que ha perdido a su marido y que tiene muchísimo miedo, que está todo el día aterrorizada por lo que ve en la televisión y que ve esas conductas tan nefastas, esa persona mayor ese año ya no lo va a recuperar, No, ¿no? claro, ya son sus últimos. Claro, entonces yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Y ahí está la diferencia de la fatiga pandémica. O sea, yo creo que todos estamos fatigados, ¿no? Pandémicamente, pero no todos tenemos la misma autoridad moral, ¿no? Para yo qué sé, justificarnos, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente al final. Es que, ¿dónde ha quedado la virtud cívica, ¿no? Como comentabas en el artículo, ¿dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado la Claro, fraternidad? El eclipse de la fraternidad, ¿no? Que comentaba Antoni Domènech, ¿no? La libertad, la igualdad, hablamos, pero ¿dónde está la fraternidad? La fraternidad se quedó hace mucho tiempo, ¿no? Y además en estos tiempos, ¿no? Donde ha primado un mundo darwinista, donde prima la ley del más fuerte, donde el individuo es el que tiene el hegemón, ¿no? El que tiene la fuerza, y después el colectivo ha quedado relegado a otra cosa, ¿no? Es decir, ahora el colectivo pues nos apela a él, ¿no? Al final apelamos al yo, y no, sí, esto es imposible. Y además es que ha habido un cambio de paradigmas, pero es que ya no solo en el tema económico, sino que en el tema personal ya mucha gente no mira solo por sí mismo, sino que mira por los demás. Porque es que esto, el COVID-19, es una transmisión entre personas. Es decir, que hay más colectivo que eso. Es decir, por eso hay que pensar que no estamos nosotros solos, no estoy yo solo, sino que hay más gente, ¿no? A mi alrededor. Sí, el sí, sentido de comunidad.
Sí, ¿no? Y también, bueno, añadir un poco que, yo qué sé, el otro día entrevistaron a Wyoming, no sé, en un programa de La Sexta, no sé qué, y decía, es que estamos tan escorados a la derecha que cualquier persona que defienda una mínima igualdad entre hombres y mujeres, entre personas, y que haya no sé, y que haya una mínima justicia social, ya se le considera, no sé, un rojo peligroso, ¿no? Joder, eso, o sea, yo creo que ahí está la prueba de que estamos muy mal, ¿no? Como sociedad. Es decir, algo que debería ser de consenso común, más allá de que tú tengas, yo qué sé, luego tú seas más liberal o seas más progresista, yo que bueno, que seas más, no sé, que estés más a favor de que Socialdemócrata. sí, de que el Estado intervenga más o menos, ¿no? O sea, ahí puede haber diferencias y es totalmente lógico y aceptable. Pero que no haya, ¿no? Que no haya como un punto común de decir, es que esto, es decir, es que si hay hospitales, hay zonas de hospitales cerrados, a lo mejor lo que tendría más sentido es contratar a gente para que esas infraestructuras que ya existen funcionen, ¿no? Claro, y no hacer Quizás no más hace falta. cosas, ¿no? Claro, ¿por qué hay que hacer un hospital que ni siquiera está del todo bien preparado, ¿no? Y que tiene muchísimas deficiencias y que encima no se ha contratado a personal extra, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cosas que deberían ser, yo qué sé, De de sentido consenso. común, Sí. de consenso, es decir, joder, pues más gente, ya está. Así es que hace falta más gente para cuidarnos. Pues en vez de eso, no, no. El eclipse de la fraternidad, ¿no? Es que es eso, es que ese título yo creo que resume todo, ¿no? En estos tiempos, pues se ha visto, han primado otros mantras, ¿no? Y se ha dejado a nosotros relegado de una forma total, ¿no? Y estamos en un mundo darwinista donde está la ley del más fuerte. Y bueno, es que lo podemos ver en los mapas que hemos puesto anteriormente, vemos quién tiene la hegemonía y quién está a favor o en contra de que las vacunas estén para todos, ¿no? Tengan sus recursos, ¿no? En otros países, ¿no? Bueno, pues vemos que todavía queda algunas cosillas, ¿no? Así Sí, es. y además, Luis, tu visión personal de la pandemia me parece, o sea, ciertamente valiosa porque es la visión de 80.000 personas más que han perdido a un familiar, así que, o sea, me parece que o sea, es una historia generalizable en esas 80.000 personas y me parece ciertamente valiosa y a tener en cuenta porque este último año ha sido un drama para todos y como hemos visto en el gráfico, pues está teniendo consecuencias en la salud mental de las personas, especialmente de los jóvenes y bueno, pues, y además ahora parece que se están promoviendo discursos en favor de la mayor inversión en salud mental, cosa que pues parece que la pandemia pues ha llevado como que lo ha traído mucho más a la palestra, ¿no? O sea, la salud mental siempre ha sido importante y nunca se ha atendido demasiado con los mecanismos públicos. Entonces, parece que ahora está teniendo más discursos, además de porque mucha gente está peor. Claro, sí, es que al final estos datos nos tienen que hacer pensar que, bueno, que hay algo, ¿no? Que en la sociedad ha calado, ¿no? Ese cansancio, ¿no? Que, pues eso, Luis comentaba que un efecto muy importante ha tenido los mayores, pero bueno, aquí también, pues, ¿no? Pues hay que invertir, ¿no? En estas personas, ¿no? Que se dedican al apartado más psicológico, más anímico, porque vemos que muchos habitantes de distintos países pues sienten ya cansancio, ¿no? Porque ven que esto no remonta, que hay noticias, pues al final tenemos... ¿Cuántos muertos tenemos? Tenemos muchos cada día, entonces pues esto ya cansa, ¿no? Pero eso, inversión en personal experto, ¿no? En el tema anímico, tema psicológico, ¿no? Y bueno, Sí, pues también, eso, por sí. último, por terminar ya esta parte, también es increíble eh, que nos hayamos acostumbrado tanto a que todos los días nos digan que han muerto 200 personas. Sí. Sí, sí, Que eso sí. también, eso es una, o sea, yo creo que demuestra, no hay que sentirse culpable,
yo creo que no. O sea, no hay que sentirse culpable por no sentir dolor o no sé, o porque no te sorprenda, ¿no? O sea, yo creo que tampoco, porque luego hay gente que también exagera mucho, ¿no? Es decir, no, es que somos una sociedad terrible porque es que nos da igual todo y no sé qué. Yo creo que no. Yo creo que es simplemente una manera que tiene el ser humano para autodefenderse, ¿no? Porque si y me refiero a la parte psicológica, ¿no? O sea, si todos los días tuviéramos que estar de luto por las personas que mueren en todos los días por coronavirus, es que estaríamos todo el día, no sé, encerrados en nuestras casas llorando, Claro, ¿no? totalmente. Claro. Entonces, yo que he tenido una situación complicada durante muchos meses, yo al principio no lo entendía, decir, pero bueno, si es que esto, ¿cómo la gente puede estar tan tranquila, ¿no? Si está muriendo, yo qué sé, ya hubo días que llegaron a morir 800 personas, ¿no? Al día. O sea, que es una cosa, es terrible, es que es absolutamente terrible. Y luego en el Pero bueno, mundo es que las cifras bueno, ¡buah! por supuesto, Es que claro, por luego supuesto, pero eso... bueno, como al final siempre todos barremos hacia nuestra casa, pues El al final Estado-nación, sí. claro, pero bueno, pero de alguna manera también llegas a entender de que tampoco puedes, no puedes estar todo el día pensando en eso, porque si no, es que no puedes ni levantarte de la cama, ¿no? Entonces, de alguna manera, es muy curioso, ¿no? Como el ser humano es como en las guerras, ¿no? O sea, cuando, yo qué sé, cuando había, yo qué sé, en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra Civil o en cualquier guerra que se te ocurra o una actual, pues oye, es eso, que ha habido un bombardeo no sé dónde y que ha muerto, yo qué sé, 80 civiles y ya está, y sigues a otra cosa, ¿no? Y conoces Que a es una cosa. alguno, pero... ¿No? Conoces a alguno de esas Claro, personas claro, que han muerto. sí, pero bueno, que también, yo que sé, que creo que tampoco hay que alarmarse tanto de que esto esté pasando, ¿no? Que es una cosa que creo que es una autodefensa que tiene nuestra cabeza y que para intentar eso, para intentar afrontarlo lo mejor posible. Bueno, Sí, es una tal cual. gran reflexión, ¿no? Que podemos, ¿no? Para terminar este directo, ¿no? Que sí es verdad que ha estado, pues eso, hablando, ¿no? De datos científicos, datos cuantitativos, ¿no? Pero que al final tienen o afectan de una manera total, de una manera directa, ¿no? En las personas, ¿no? De una manera... Pues, por ejemplo, pues los muertos afectan de una manera muy personal, pero luego, pues eso, las vacunas, ¿no? ¿Cómo afectan? ¿No? Pues cómo se reparte, ¿no? Entonces, sí es verdad que la COVID-19 y este programa sobre todo nos ha hecho reflexionar, ¿no? Ya no solo cómo está el panorama actual del COVID-19, sino también un poquito más el personal, ¿no? Cómo lo vemos, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Y la verdad que es muy interesante, ¿no? Sí es verdad que no hemos tenido mucha gente, pero bueno, para Bueno, nosotros se ya lo queda Es verán. que bien. en Pero directo. esto se queda enlatado, ¿no? Sí, 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 se queda por ahí subido. Pues sí. ya está. Ya se lo pasas después a tus Pero, padres, a todo el mundo. sí, hay que pasárselo al grupo de los primos. Bueno, Exacto. pues ahora Pero pues os bueno, pido que terminéis con una conclusión, con una breve conclusión y ya pues terminamos. pues invito a otra persona a hacer alguna conclusión que yo tengo que pensar. Sí, ¿no? Oscar, venga. Venga, pues lo hago yo. Pues bueno, hemos estado hablando sobre cómo está el panorama actual de la vacuna en el mundo, cómo están las distintas vacunas, los acuerdos comerciales con las vacunas, también como el impacto de la vacuna rusa en el mundo y después yo ahora estoy emocional por lo que ha dicho Luis, porque es verdad todo lo que dice, o sea, tiene mucha razón, o sea, nos hemos normalizado a ver morir cada día 300 personas, 400, 500, 600 y llegamos hasta casi 1000 personas por día a morir. Lo hemos normalizado, igual que los contagios, hemos normalizado que los hospitales estén llenos, que los médicos estén saturados de trabajo, lo hemos normalizado. Cuando tanto apoyo pedíamos al principio aplausos y más inversión en la sanidad, al final se ha visto eso pues Opacado. contrarrestado, se ha olvidado en el tiempo, se ha Sí, sí, olvidado ese totalmente. tema. Y por último decir muchas gracias a Luis por venir hoy y darnos su opinión personal sobre este tema. Sí, Un bueno, placer. Jorge y terminamos con Luis. Bueno, a mí me gustaría también mandar un poco el mensaje de esperanza de que, aunque la vacunación no esté yendo todo lo bien que debería, pues está ya por lo menos, como hemos visto gráficos que muestran que hemos logrado desarrollar una vacuna en tiempo récord. Eh,
no lo estamos, o sea, obviamente estamos cometiendo fallos, lo hemos cometido durante toda la pandemia, pero realmente nos encontramos ante una situación nueva, pero de la que parece que ya se vislumbra un poco el final y hay cierta luz al final del túnel, así que un poco el mensaje de esperanza de que esto puede acabar relativamente pronto. Así que nada, también sumarme al agradecimiento de que haya venido hoy Luis, que ha sido un placer de que hayas estado por aquí y nada, pues muchas gracias. ¿Y Luis? Pues nada, muchas gracias chicos por invitarme. Yo siempre que me invitéis yo vengo encantado. Y me preparo mejor las cosas, que hoy creo que yo está un poquito Que fuera. va, para nada. Bueno, es que es mi primera vez en Twitch y bueno, los nervios siempre te tienen ahí. Bueno, no sé, sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Oscar. Me parece un resumen fantástico, la verdad. Y sí, y también yo creo que estoy con Jorge. Yo creo que a pesar de todo, bueno, pues yo qué sé, el mundo ha sufrido traumas durante la historia muy grandes. Este está siendo uno de ellos. No creo que sea el más grave que ha tenido la humanidad, ni mucho menos. Y bueno, y también yo creo que ojalá, no sé si esto se cumplirá, pero ojalá todos aprendamos algo de esta situación. Y bueno, y yo qué sé, creo que esta situación ha hecho mella en muchas facetas de, yo qué sé, de nuestra vida, de la política, de la economía, de las propias fuerzas que tiene el Estado. Y ojalá, bueno, intentemos mejorar todo aquello que ha fallado o que podría haber sido, bueno, que podría haber tenido un efecto mucho mejor. Bueno, pues también hay que recordar, como has también comentado Jorge, ¿no? Esos resultados esperanzadores. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, que hace poco, el jueves pasado, conocimos que en un estudio en Israel que vimos que le habían bajado, pues eso, drásticamente el número de infectados, hospitalizados, fallecidos, ¿no? Y bueno, pues hay efectos positivos, ¿no? Con estas dosis, ¿no? Pues eso, la primera, ¿no? Ya, por ejemplo, la primera dosis de Pfizer, hemos visto que tiene ya un efecto de casi un 90%, entonces vemos que ya poco a poco, pues las cosas, muy poco a poco, vamos a dejarla ir lentamente, las cosas van progresando hacia el ritmo pasado, ¿no? Que llevábamos, ¿no? Que era más, pues, un ritmo más social, ¿no? Donde podíamos estar en contacto constante, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, Luis, por estar aquí, te lo agradecemos, ¿no? Y bueno, pues voy a poner la pantalla completa y bueno, nos despedimos, ¿vale? Entonces, bueno, pues terminamos este directo de hoy, ¿no? En el que hemos estado hablando del COVID-19, de las vacunas, de la geopolítica que hay detrás, ¿no? De cómo está el panorama actual, cómo está, en el qué contexto estamos hoy, ¿no? Y vemos que sí es verdad que todavía las muertes persisten, ¿no? Que hay todavía infectados, pero vemos que ya, pues poco a poco, la cosa va cambiando, va progresando. Y bueno, pues este ha sido un programa, la verdad, que bastante emocional, sobre todo al final, ¿no? Donde hemos tenido, pues eso, por las palabras de Luis, ¿no? Que él ha sufrido, ¿no? O ha tenido, ¿no? En primera persona. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, ¿no? Y nos vemos en la próxima. Gracias.